Bueno, es un placer nuevamente estar en este espacio de debate, de discusión. Hemos denominado este espacio primero Bucaramanga, que no es sino una posibilidad de interactuar con especialistas sobre diferentes temas de ciudad, diferentes temas de región. Y hoy tengo una invitada que además de buena amiga es especialista en el tema de finanzas públicas. Ella es Sonia Torres. Sonia, es un placer estar contigo. Como el tiempo es corto en televisión y en las redes, entonces pues gracias por aceptar esta invitación para que hablemos de finanzas públicas municipales. Nos gustaría conocer un poco de tu experiencia profesional o de tu hoja de vida de manera rápida y que entremos en materia. Bienvenida. Muchas gracias, Joan Manuel. Muchas gracias a todos los que nos puedan ver y a quienes llega este mensaje. Mi nombre es Sonia Torres. Sí, como dice Joan Manuel, nos une una gran amistad también en la parte académica y técnica. Mi formación, yo soy economista, egresada de la Universidad Industrial de Santander. Soy magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y tengo alrededor de 12 años de experiencia, sobre todo en la formulación de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno, municipal, departamental, nacional, y por supuesto en la formulación de presupuestos públicos, finanzas públicas, proyectos de inversión que se financian con recursos públicos, con recursos de regalías, con diferentes fuentes. Entonces, mi trabajo siempre ha estado alrededor de lo público y pues para mí es un placer estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Pues como se podrán dar cuenta, la anteceden sus pergaminos y su experiencia y por eso nos acompaña hoy Sonia. Bueno, Sonia, como el tema de finanzas públicas a veces es un poco ajeno a la cotidianidad de los ciudadanos, empecemos por explicar un poco qué es ese tema de finanzas públicas, pero sobre todo poniendo foco en presupuesto. ¿Cómo funciona el presupuesto territorial? De acuerdo. Es importante entender que, por ejemplo, si nos centramos en el municipio de Bucaramanga, los municipios tienen una categorización que también tiene mucho que ver con el presupuesto que les es asignado. Sobre todo aquello que tiene destinación específica. Entonces, primero, entender que Bucaramanga es un municipio de categoría especial, es decir, tiene una categoría que le permite tener autonomía presupuestal en muchos aspectos. Entender que el presupuesto público es una herramienta fundamental para la ejecución de la política económica que establece el Estado y por lo tanto es lo que le permite al Estado ejercer su función de financiador y de proveedor directo de bienes y servicios, pues en general para la sociedad. El presupuesto público está principalmente conformado pues por los recursos que todos los ciudadanos aportamos a través de los impuestos. Entonces, Sí. digamos que esta es una fuente supremamente importante porque los dos componentes importantes del presupuesto son los ingresos y los gastos, ¿cierto? Bien, eso funciona Dentro como, perdón que te interrumpa, eso funciona como el presupuesto de una empresa o el presupuesto familiar, ¿no? Hay Podríamos entradas decirlo, y claro hay que sí, salidas. Ok, con la diferencia de que aquí el presupuesto público finalmente es de todos, ¿no? Porque es la plata que todos ponemos de nuestro bolsillo para que funcione la administración pública. En una empresa es lo que sale pues de los socios de la empresa. En este caso, los bien, socios somos todos los ciudadanos, muy bien. ¿sí? Entonces, es importante que los ciudadanos entendamos que el presupuesto es ese recurso que sale de nuestro bolsillo, que entra a las arcas del gobierno, que es el gobierno el que lo administra, pero que nosotros como ciudadanos tenemos un papel súper importante de velar porque esos recursos pues se ejecuten de la mejor manera, ¿sí? Y que esa Bien. ejecución sea muy eficiente en lo que tiene que ver con los gastos. ¿Sabes Y qué los gastos, recuerdo ahorita, Sonia? Perdón que te interrumpa. Recuerdo que Juan Camilo Restrepo en uno de sus libros de disciplina fiscal decía que la principal herramienta de política pública era el presupuesto. Y eso me parece una perspectiva muy interesante desde la óptica que estás explicando, que el presupuesto es el conjunto de recursos que se ponen producto de los impuestos, de diferentes fuentes de financiación al servicio de las grandes ejecuciones o de las ejecuciones territoriales, pero que sin lo cual no podría ser posible que todas las ideas de política pública se pudiesen materializar. Y ahorita, cuando hay normalmente campañas políticas, a veces no se
coordina, no se integra la propuesta de las ideas con las del presupuesto. Entonces, un poco con esta comprensión de que hay ingresos y gastos, ¿por qué no hablamos un poco de las fuentes que financian un presupuesto municipal? Hay diferentes fuentes, nos estabas explicando eso. Sí, de acuerdo. Hay diferentes fuentes y allí es importante entender que, digamos, por un lado están los recursos propios Sí, que genera el municipio y que, por ejemplo, para el caso del municipio de Bucaramanga y en general para todos los municipios, está el impuesto predial, que es el que sí, normalmente pagamos todos, digamos, todos los ciudadanos que tienen propiedades, propiedad. el impuesto de industria y comercio, ¿sí? La sobretasa a la gasolina, por decir algunos, son aquellos que son recursos propios y que por lo tanto son de libre destinación, ¿sí? Ok, Es decir, que ya no, que de entrada no están definidos para algo específico, como sí lo está, por ejemplo, los recursos del Sistema General de Participaciones o lo que conocemos comúnmente como el SGP, ok, que es una transferencia que hace el gobierno nacional a los municipios y está destinado específicamente para educación, salud y saneamiento básico. Y, digamos, otras fuentes, como por ejemplo alumbrado público, que también tiene una destinación específica, las estampillas, que son propias, pero que tienen una destinación específica además. Entonces, digamos que hay diferentes fuentes a través de las cuales se financian los presupuestos públicos. sobre eso, Sonia, quisiera hacerte una pregunta, ya que estamos abordando esta temática. En términos de, o dos preguntas. Primero, en términos de proporciones, ¿cuánto puede llegar a pesar, por ejemplo, en un municipio como Bucaramanga? Hagamos un aproximado del peso que puede tener cada una de estas fuentes. Y segundo, expliquemos un poco, cuando tú hablas de que ya hay una libre destinación o que hay ya unos compromisos definidos, ¿a qué te refieres? Expliquemos esos dos conceptos, esos dos elementos. Bueno, esa pregunta es importante porque hay que entender que lastimosamente los recursos propios son muy pocos, es decir, los de libre destinación, aquello con lo que de alguna manera cuenta realmente la administración central, eh, podría llegar a representar un 30% del total del presupuesto. No, digamos, Sí, no es muy significativo, ¿sí? Y de allí casi que hay que entender que muchas veces realmente las administraciones tienen que hacer malabares para poder hacer sobre todo inversión, obras de gran impacto, que son las que más cuestan, porque es que de ese recurso de libre destinación es de donde tiene que sacarse, por un lado, el funcionamiento de la administración central y de los establecimientos adscritos a la administración central, que en el sí, caso, por ejemplo, del municipio de Bucaramanga, poniendo un ejemplo, por ejemplo, está Dirección de Tránsito, el IMEBU, el INVISBU, el INDERBU, bomberos, digamos, todas esas entidades requieren un funcionamiento que sale de ese recurso, pero sí. aparte también hay que hacer inversión. Entonces, sí es, digamos, reducido el porcentaje con el que cuenta la administración central y de ahí que sea importante plantear nuevas fuentes de financiamiento. Bien, ok. La segunda pregunta tenía que ver con la explicación, ya un poco entramos en materia de lo que significa libre destinación versus destinación específica. Hablemos un De poco de acuerdo, la destinación específica, porque de acuerdo. cualquiera podría ver un presupuesto de un municipio de 1.4, 1.5 billones de pesos y diría, bueno, es un municipio rico, pero ¿qué porcentaje de esos recursos pueden ir a proyectos de libre destinación y otros a proyectos, bueno, a libre destinación y otro comprometidos? Sí, digamos que, por ejemplo, hablemos en términos de cifras, por ejemplo, para el municipio de Bucaramanga, de acuerdo con pues el acuerdo, valga la redundancia, 047 del 1 de diciembre de 2022, que fue el que aprobó el presupuesto municipal para la vigencia 2023, Sí, los recursos en general de los ingresos estaban alrededor de 1.365.065.485.310 pesos. bien, Eh, que es los impuestos de la administración central más el presupuesto de ingresos propios de los establecimientos públicos. Entonces, de este recurso, realmente alrededor, podríamos decir, a grosso modo, alrededor de 473.000 millones más o menos viene siendo lo que podríamos llamar libre destinación, es decir, aquel recurso del que realmente puede disponer la administración central
para cubrir su funcionamiento y para cubrir la inversión, porque lo demás estaría destinado, ya tendría una destinación específica. Pero es importante tener en cuenta que de este recurso que está establecido por ley, el 1% debe irse para la compra de predios, ¿sí? Okay. Y el otro 1%, que es específico de predial y de ICA, debe irse al fondo educativo, que es lo que financia el transporte escolar y la alimentación escolar, que eso es impajaritable para cualquier administración. Entonces, realmente es mucho más lo de la destinación específica, es decir, recursos que ya están comprometidos y que no pueden tener otra destinación, que realmente lo que tiene la administración central. De allí también hay que tener en cuenta, Sí. perdón, de allí también hay que tener en cuenta que hay que pagar el funcionamiento de la administración, por ejemplo, lo que es los contratistas, la papelería, el combustible, el aseo, lo que tiene que ver con la seguridad, y además de eso, los honorarios de las entidades de control, es decir, de la Contraloría, de la Personería, del Consejo, más un tema que hay ahorita, por ejemplo, en el municipio de Bucaramanga, que tiene que ver con los honorarios de los ediles. Entonces, como que todo eso va sumando y a la final, pues casi que uno podría decir que no es mayor cosa lo que queda para la inversión. Bien. Sí, sobre ese particular creo que ya está claro que los presupuestos municipales o territoriales se financian de fuentes diversas, que la principal fuente de ingresos corresponde a los recursos propios que se recaudan por impuestos principalmente, que hay otras fuentes que vienen a través de transferencias. Eso es un mecanismo, transferencias de la nación que tienen destinaciones, en su gran mayoría, destinaciones específicas, y puede haber otras líneas de ingreso. Ya para cerrar este capítulo de los ingresos y gastos, como por ejemplo el crédito. Los créditos son una fuente que no hace parte de transferencias, es una transacción comercial que se hace con la banca, o aquellas apuestas de orden nacional o internacional que traen recursos de organizaciones privadas o ONGs que traen recursos. ¿Cómo funcionan estos otros mecanismos que se exploran muchas veces en los territorios? El tema de crédito y fuentes de cooperación nacional o internacional, Sonia. Bueno, aquí hay algo importante que anotar, y es que indudablemente la forma de aumento de los ingresos de la administración central, que podría ser más impopular, porque lo es el aumento de Los los impuestos, impuestos. ¿no? O sea, creo que esa definitivamente es a la que todos los El ciudadanos le aumento tenemos más o la miedo. creación de nuevos, ¿no? Sí, exacto. El aumento o la creación de nuevos impuestos. Creo que esa es a la que definitivamente los ciudadanos más le huimos. Uh -huh. Pero el tema es que sí, las administraciones están en la capacidad de generar nuevas fuentes de ingresos que no necesariamente dependan 100% de los impuestos, sino que por un lado podrían estar las cofinanciaciones o los apoyos del gobierno nacional y del gobierno departamental, principalmente para lo que tiene que ver con la inversión. Pero además también, y tú lo has dicho, la venta, por ejemplo, hacer convenios con empresas privadas que permitan la ejecución o la venta de servicios para la generación de nuevos ingresos, sería digamos, una idea brillante que podría pensarse en la administración pública, y que pocas, digamos, administraciones en Colombia lo han hecho, ¿cierto? Sobre Por eso, perdón decir, que te interrumpa, Sonia, me parece clave lo que has mencionado. Hay en este momento una carga crediticia que la mayoría de municipios cargan y que debe ser pagada con cargo al presupuesto. Esto debe sí, ser pagado con cargo a los recursos de libre destinación. Me imagino que sí, eso afecta a lo que ya nos explicaste de la inversión, de los recursos de inversión y de funcionamiento. sí, de hecho en este momento, si lo miramos, todos los recursos de libre destinación del municipio de Bucaramanga están pignorados, que no es lo mismo a que estén embargados, ¿no? Están pignorados porque son los que respaldan la deuda, ¿sí? Okay. Eso no significa que el municipio no pueda disponer de ellos, claro que sí, pero como tenemos deuda que en este momento está a muchos años, entonces necesitamos respaldar con lo que tenemos, Okay. necesitamos respaldar esa deuda ante los bancos.
¿cierto? Bien, Entonces, por eso tenemos pues tanto los recursos del impuesto predial como la sobretasa a la gasolina, lo tenemos pignorado. Entonces, es bien. importante hacer como esa aclaración. En- hay algunas líneas ideológicas que plantean más Estado, otros que plantean menos Estado. Esa discusión ideológica es un clásico de la economía, ¿cierto? Pero más allá de esa discusión ideológica, yendo a lo concreto, para poder financiar tantas apuestas de desarrollo en países con tantas desigualdades, con esas brechas sociales que ya conocemos, pues es necesario pensar en generar nuevos ingresos y nuevos ingresos que no necesariamente vengan sobre la carga tributaria que ya mencionaste. De ¿Conoces acuerdo. algunas experiencias de nuevas formas de generar dinero público, pues a través de la agencia de los municipios? Bueno, puntualmente sé que Medellín es un gran ejemplo con empresas públicas de Medellín, Sí, que digamos que ahí hay una apuesta interesante que valdría la pena replicar. sí, A nivel internacional también seguramente hay otros ejemplos de cómo el Estado puede hacer esos convenios o esos acuerdos con entidades privadas para la venta de servicios. Seguramente, por ejemplo, nosotros lo podríamos hacer con el acueducto de Bucaramanga. Me atrevería a decir que, ¿por qué no si tenemos una empresa pública que vende un servicio tan importante como el agua? ¿Por qué no podríamos pensar en la venta de ese servicio a más municipios que nos permita generar un nuevo ingreso? Entonces, en un poco, Colombia sí, dale, te escucho. tal vez no son muchos los casos, pero creo que sí valdría la pena explorarlos. Bien, conociendo Bucaramanga, y ya para ir cerrando, Sonia, porque el tiempo es limitado, podríamos tener otras cuantas sesiones, espero que nos vuelvas a acompañar. Claro que Ya sí. para ir cerrando, es posible entonces que empresas que hoy tenemos, que son públicas o de carácter mixto, puedan encontrar nuevas unidades de negocio para diversificar su portafolio quizá y traer ingresos nuevos en segmentos en donde no ha incursionado, pero también podría ocurrir que podemos generar nuevas fuentes de ingreso con nuevas empresas de acuerdo a lo que hoy estamos viendo en el mundo, por ejemplo, que se explotan datos para hacer investigación, ciencia, tecnología. Entonces, ahí hay Claro. fuentes de posibles nuevos negocios. Ya se ha explorado en Bucaramanga, pero sobre todo en otros países con éxito, fórmulas de negocio alrededor del manejo de residuos sólidos, que también ha demostrado que tiene esa potencialidad de generar recursos, pues siempre desde la perspectiva de mejorar las capacidades de gobierno, ¿no? No en la disyuntiva que mencionaba ahorita de privados y Estado, sino cómo el Estado fortalece o genera unas capacidades, ya sea solo o ya sea en asociaciones o alianzas público-privadas que le permitan generar nuevas fuentes de recursos públicos. Entonces, voy a dejar abierta como esa posibilidad, esa discusión. Puede ser muy polémica, pero ya tenemos algunos ejemplos como el que acabas de mencionar de empresas públicas que con su actividad económica le genera utilidades a uno de sus socios, que es la alcaldía de Medellín. La Y alcaldía de eso Medellín, le por permite a supuesto. Medellín hacer inversiones en programas sociales y en programas de infraestructura. Entonces, creo que la ciudad está en un punto en donde debe explorar estas nuevas posibilidades y creo que ya existen algunas líneas que se podrían desarrollar siempre y cuando no satanicemos la creación de empresa pública, la asociación con privados, la generación de recursos para inversión social, que por supuesto, creo que tú lo sabes bien, el mayor estigma o la mayor preocupación de los ciudadanos es la corrupción. Creo que eso Sí, es lo que ha limitado estas iniciativas. ¿Qué opinas, Sonia, ya para terminar? sí, completamente de acuerdo. Indudablemente, una de las razones por las que a veces también los ciudadanos, por ejemplo, tienen la excusa de no pagar los impuestos es porque la corrupción, digamos, ha generado esa desconfianza De en las acuerdo. instituciones públicas. Entonces, es el mejoramiento de todos esos índices, pues por supuesto, ayuda a que los ciudadanos nos sintamos pues, en general más confiados con las instituciones, pero además de eso sí es necesario que haya nuevas fuentes
con la generación de nuevos servicios que pueda prestar la administración pública, como bien tú lo dices, en asocio también, ¿por qué no con la entidad, con las empresas privadas? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy de las que creo que Bucaramanga tiene una oportunidad gigante, ahora que hablaste del tema de residuos, con el Carrasco, que más allá, que es un problema, por supuesto, que ya está teniendo su límite, tiene una oportunidad de oro de poder encontrar pues poder lograr, incluso en conjunto con los otros municipios del área metropolitana, el tema del procesamiento de residuos y por qué no vender servicios a otros municipios que lo requieran. Entonces, bueno, es como por no ver poner tantos solo un problemas. ejemplo, ¿no? Sí, por poner Claro. solo un ejemplo de las expectativas que puede tener Bucaramanga y en el tema de generación de nuevos ingresos. Bueno, para no extendernos y para ya despedirnos, vamos a dejar la última reflexión que tiene que ver con la importancia de estudiar los programas de gobierno que en Colombia hacen que el voto sea programático y que se transforman después en planes de desarrollo. La responsabilidad que existe en estos momentos de que las apuestas de los candidatos estén muy bien alineadas con la financiación de estas apuestas. Vamos a dejarlo como reflexión porque hace parte de la responsabilidad que tenemos de ser consecuentes, de manera que haya una excelente argumentación e integración entre las ideas y la forma de financiarlas. Estamos encontrando en muchos casos que eso no está bien articulado y al final entonces lo que se hace es generar altas expectativas sin una capacidad, sin unas finanzas públicas municipales que soporten o respalden estas iniciativas. Creo que tendremos un nuevo capítulo, Sonia. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Eres una especialista en el tema. Valoramos mucho esta oportunidad que nos has dado y esperamos tenerte nuevamente en este espacio.